Bienvenidos una vez más a Comics en 5 minutos. En esta ocasión hablando o continuando con lo que habíamos en el episodio anterior de lo que fue el cómic antes del cómic propiamente dicho. En aquel momento hablamos de que para muchos de los fans del cómic, el primer cómic en sí es aquel Action Comics de 1938, en el que se nos presentaba por primera vez al superhéroe de Metrópolis. Pero bueno, en realidad hubo otras cosas antes y entre ellas cabe destacar a Wilhelm Busch. Nos vamos rápidamente hacia el año 1860, año más, año menos, donde este artista, el primer artista profesional en el rubro de los comic strips propiamente dicho, realizaba esta obra que incluía animales e insectos y los humanizaba. Con un estilo satírico y escrito en verso, esta obra, que fue tan popular como para ser plagiada varias veces, también fue traducida a más de 90 idiomas, lo que habla a las claras de la influencia de este artista. Sin embargo, para otros entendidos del cómic, para otros eruditos, el primer gran artista fue Gilbert Daisiel, que ya por el año 1884 nos presentaba un cómic llamado Alice Sloper's Half Holiday y que nos presentaba a un personaje llamado Alexander Sloper de forma continua, o sea, el mismo personaje a través de todos los números, algo que no se había dado hasta entonces. Este personaje que era un tipo de clase media baja, que le gustaba el alcohol, y que de hecho conforme iban pasando las distintas revistas, las distintas ediciones, iba retomando cosas vistas con anterioridad. Para muchos este estilo y la influencia de Daisiel es el verdadero punto de arranque de lo que sería el mundo del cómic o el cómic tal cual lo conocemos al día de hoy. El éxito de Alice Lopers no solo radicó obviamente en la creatividad ni la viveza de su creador y su dibujante, sino que también obviamente se afincó en el hecho de que, bueno, de que ahora se podían vender más cómics y que además estos no solamente se vendían en los puntos de venta tradicionales, sino que además también se podían encontrar en los kioscos de diarios y revistas. También esto era un avance para el mundo cómic y para la popularización de los cómics. Dicho sea de paso, ni los creadores de Alice Loper ni otra gente del rubro nunca hizo mucha plata, ya que los editores de aquel momento se las ingeniaban para pagar lo mínimo indispensable, utilizando, entre otros recursos, la reimpresión de material ya impreso o la contratación de dibujantes amateur. Obviamente que el desafío luego fue doble, ya que los mismos editores liderados por Alfred Harmsworth, que era el propietario de Amalgamated Press, una empresa importante por aquel entonces, fueron los que promovieron la Half Penny Revolution, la revolución del medio penique, para que la gente pudiera encontrar más material, popularizar el gusto por los cómics, hacer que la gente dejara un poco de lado su atracción hacia los Penny Dreadful que mencionábamos en el episodio anterior, utilizando, entre otros, la movida de los Comic Cats o de Illustrated Chips, ambas producciones del año 1890. Los editores que mencionábamos hoy lograron dos cometidos. El primero, bueno, fue eliminar a los Penny Dreadful del mercado, algo que ellos querían hacer a través de esta publicación de los Half Penny Comics. Y el otro cometido que lograron fue hacer plata para ellos, porque no hicieron plata los artistas que trabajaban para ellos. Y además de utilizar artistas amateur, además de utilizar reimpresiones, también lo que empezaron a hacer estos británicos fue piratear material americano. Entonces empezaron a traer obras que se encontraban en Estados Unidos y las empezaron a imprimir o reimprimir en Inglaterra. Evidentemente, el impacto político-social de estos nuevos cómics no sería el mismo que de otros cómics o pre-cómics, proto-cómics, si se quiere, que se habían
lanzado o editado anteriormente. Mientras en Estados Unidos el comic strip moderno, ese que empezamos a descubrir en los diarios cuando hablamos de comic strip, y un día hablaremos de esto en más detalle, hablamos de aquellas esa serie de viñetas de 4 o 5 paneles que tiene como objetivo contar un chiste y que en general son productos de un único artista. Estos comic strips modernos en Estados Unidos empezaron a aparecer en los diarios, cosa que sucede hasta el día de hoy. Y surge además, cerca del año 1896, una rivalidad entre periódicos, logrando que The Yellow Kid sea la gran figura de aquel momento, y este es en realidad, casi universalmente, el primer personaje de cómic en ser producido de forma continua y el responsable, entre otras cosas, de estandarizar el speech balloon, esa burbujita donde se insertan los diálogos de los personajes. Ya hacia el año 1915, la mayoría de los periódicos contenían comic strips del estilo, que estaban dirigidos tanto a niños como a adultos con la idea de abarcar la mayor cantidad posible de franjas etarias, así como de abarcar la mayor cantidad posible de clases sociales. El primer cómic propiamente dicho dirigido en teoría a adultos intelectuales sería Crazy Cat, cómic que en realidad representaba de manera absurda las interacciones entre los seres humanos. Con el paso de los años, suplementos con este tipo de comic strips eran casi obligatorios en todo Estados Unidos. Y fue el mismo sindicato de cómics que se aseguró que los títulos más populares tuvieran alcance nacional. Al principio los comic strips se limitaban a estar en la parte de abajo de alguna de las páginas y eran más modestos, eran en blanco y negro y no eran muy continuados. Pero luego se llegó a tal popularidad que se llegó a tener hasta 8 páginas enteras de estos comic strips en los llamados Sunday Funnies. Nombres como Winsor McKay, eh, Lionel Feininger o el propio George Herriman, creador de Crazy Cat, eran nombres que ya a aquel momento, a aquella altura, eran muy, muy populares y casi obligatorios. Contando con un gran valor artístico y literario, algunos de los cómics de aquel momento, por ejemplo, como Little Nemo in Slumberland, el mencionado Winsor McKay, o el Wee Willis Winky's World de Lionel Feininger, el propio Crazy Cat también, no fueron tan populares, por lo menos no en tema de ventas. Hubo otros cómics, como por ejemplo Bringing Up Father de George McManus del año 1913 o Matt and Jeff de Bud Fisher de 1907, quienes se llevaron todos los méritos en el momento o al momento de facturar con las ventas. Más allá de esta creciente popularidad, los cómics tardarían un montón en ser considerados arte. Esta creciente popularidad se daba para gente que por ahí muchos consideraban no ilustrada o tal vez para niños, como una lectura de altura podría contener dibujitos. Por suerte, este concepto histórico de lo que es el cómic, o más bien prehistórico de lo que es el cómic, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Si bien hay gente que todavía considera que los cómics no son para adultos. Vamos a seguir hablando de esto en próximos episodios y también vamos a acercarnos a lo que son reseñas de cómics propiamente dichas. Los veo en el que viene.